Letra uno. Bueno, dale. Buenas. Estamos arrancando un video improvisado. No tan improvisado porque Barrera siempre tiene todo el set preparado. Por ahí cuando pinta filmar saca todo el set de producción. Yo soy un poco más colgada con esas cosas. Dijimos, vamos a abrir un video donde vamos a tirarnos preguntas tipo en ping pong de preguntas y respuestas, contando un poco cómo pasamos de nuestra vida de médicas robotizadas, desconectadas y en automático en la vida del hospital a una vida más humanizada y más elegida, ¿no? Como todo el proceso que nos trajo hasta acá, haciéndonos preguntas entre nosotras, tipo vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas para que conozcan un poco más acerca de nuestro proceso y un poco para acercar esto para el que le pueda llegar a resonar y le pueda llegar a servir todo lo que nosotros traemos para compartir, ¿no? Así que, ¿qué pensás? ¿Qué te parece? Dale, no, estaba pensando que me dijiste que no entendés mi letra. Vamos a ver si podemos hacer el ping-pong. No, tengo una letra muy linda, pero la virome no era tan buena. Bueno, si no entendés, yo te Tiene soplo. letra de médica. Te soplo. Bueno, dale. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me parece súper interesante poder compartir nuestra experiencia, porque al menos a mí me pasa de que cuando escucho la experiencia de otro, me gusta sentirme identificada, sentir que no soy la única que está como estoy. Entonces creo que está re bueno para traer un poco de luz a aquellas personas que están queriendo cambiar su vida, su trabajo o lo que sea, Sí. y poder sentir como el impulso de que hay alguien que ya pasó por ese proceso y que se puede, ¿no? Exacto. Y te vamos a compartir un poco acerca de ese proceso y un poco de las herramientas que hemos ido usando y que seguimos incorporando, ¿no? Porque siempre estamos en proceso, que es un poco lo que queremos compartir hoy. Tal cual, y creo que no es solamente para profesionales de la salud, más allá de que en algún punto, bueno, es nuestra área, creo que esto aplica para cualquier persona que desea cambiar algo en su vida, ¿no? Así que quédate ahí escuchándonos hasta el final. Ups. Me está sacando el set de grabación esta mujer. Bueno, Bueno, ahí va. Empezamos con el ping-pong. dale. ¿Vos primero crees? Te pregunto a vos. Dale. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta esto así no va más? Esta vida así que esto que estaba sucediendo en mi realidad no va más. Bueno, primero tengo que ir un poquito más para atrás, porque yo soy anestesióloga para aquellas personas que no me conocen. Y ya desde el vamos siempre pensé que el mundo quirúrgico era mi área y inicialmente iba a hacer cirugía, después me decidí por anestesia. Pero siempre que había una situación en donde estaba en riesgo la vida y la muerte, que ocurre muy frecuentemente en el ámbito anestesiológico, como que yo me estresaba por demás, como que no podía convivir mucho con eso. Y siempre me di cuenta desde que empecé la residencia. Lo que pasa es que, nada, ya había rendido el examen por segunda vez, había entrado y como que no daba. Mi mente no me permitía dudar de lo que estaba haciendo. Claro, no Y había a raíz, marcha atrás. claro, no había marcha atrás. Y a raíz de una situación bastante complicada que tuve en quirófano con una persona conocida, empezó el tema de todas las palpitaciones cada vez que entraba a quirófano. Entonces, bueno, lo sostuve, empecé a aplicar herramientas de respiración, bueno, todo lo que ya, bueno, cuento en el libro y he contado. Pero bueno, llegó un momento en el que ya se hacía insostenible y la parte física me estaba pasando factura, porque no solamente es que tenía, digamos, estos cuadros de palpitaciones cada vez que iba a entrar a quirófano, que era todo el tiempo, sino que también tenía insomnio, tenía problemas digestivos, no toleraba ni el agua, estaba súper estresada, estaba triste. Entonces, en un momento fue como, bueno, y ya está, o sea, no tengo que tomar una decisión. Igual, paulatinamente empecé con ortomolecular, tratando de buscar una salida, y bueno, eso fue lo que me impulsó un poco, ¿no? Pensar en un plan B, porque si no, ahí sí hubiese sido como mucho más complicado. ¿Vos en tu caso, en qué momento dijiste hasta acá? Está bueno esto que decís porque me pasó muy similar en el sentido de todo mi cuerpo diciendo no, por acá no. O sea, todo mi sistema nervioso desregulado, totalmente desregulado, como yo decía, lo voy a resolver cambiando la alimentación, lo voy a resolver meditando, lo voy a resolver respirando, lo voy a resolver y en realidad lo que tenía que resolver era mucho más profundo que eso, no era simplemente cambiar hábitos, la alimentación, sino que era todo mi cuerpo y todo mi sistema nervioso diciéndome no,
no, Ana, por acá no. Y claro, y qué importante escuchar al cuerpo, por eso hablamos todo el tiempo de esto, de que es un mensajero. Nos estaba diciendo que el lugar donde estábamos no era. Nos estaba marcando el camino, es muy loco. A mí me pasó que en el último año de la residencia, yo soy cardióloga, especialista en cardiología, en el último año de la residencia, que fue justo antes de que se viniera la pandemia, habíamos tenido un año con mis compañeros de residencia, un año muy estresante. Una compañera de residencia se había querido suicidar, a otro compañero le había dado una ACV. O sea, ese es el clima que se vive en la residencia, ¿no? Y hacía muchas guardias, como que no había un apoyo, un sostén por parte del sistema de salud para con esos residentes que estaban sobrecargados de trabajo por 2 personas que estaban de baja por estas situaciones que cuento. Y como toda esa carga recayó en mí, en mis compañeros de mismo año, que gracias a Dios tuve unos compañeros de residencia que fueron lo más de lo más, que fueron como hermanos en esa etapa de mi vida, que me sirvieron mucho de sostén. Pero yo ya en ese momento ya me acuerdo de sentir mucha incomodidad en el cuerpo en el último año de residencia, de decir, no quiero salir de acá, como que había algo adentro mío que se sentía encarcelado y preso en ese lugar. Y ya el cuerpo me lo estaba manifestando con de todo. Y después, más adelante, obviamente que en ese momento no lo escuché, porque el que comandaba el barco en ese momento era mi mente de cómo vas a dejar la residencia, tenés que terminar, esto es lo que tenés que hacer, por acá es donde tenés que ir, etcétera. Y no permití escuchar lo que me estaba pasando en ese momento, como que lo negué. Y hacía de todo, hacía terapia, hacía constelaciones, biodecodificaciones, meditaciones, todo, y no había nada que calmara como esa incomodidad en el cuerpo y ese sistema nervioso hiper desregulado. Después terminé la especialidad y vino la pandemia y yo ya trabajaba como cardióloga en diferentes hospitales. Y cada vez que salía de mi casa para ir al hospital, me agarraban como pseudo ataques de pánico. De hecho, me acuerdo de estar un día en el hospital, en la guardia, y que me faltaran 2 horas para entregar la guardia y un ataque de pánico ahí de mucha ansiedad. Me acuerdo que en ese momento me ponía música para relajar, como que me hablaba a mí misma y me decía, tranquila, ya nos vamos a casa. Bueno, un horror. Bueno, un poco también lo que me pasaba a mí antes de entrar a quirófano, que básicamente era todo el tiempo. A mí, en cambio, me agarró en pandemia todo esto. Que bueno, se sumó un poco al exceso de trabajo que tuvimos. Sí, me pasó lo mismo. Bueno, vos estabas en la UTI, en la UCO, sí, haciendo un poco de UTI, y yo estaba intubando también personas en la guardia. Nada, fue heavy la pandemia para todo el mundo, pero para el personal sanitario todavía más, ¿no? Bueno, ¿y qué era lo que desde afuera se veía bien, pero por dentro no lo era? Y desde afuera yo ya era cardióloga, especialista, ya tenía trabajos, era buena en lo que hacía, me iba bien, por así decirlo, pero por dentro yo sentía que estaba en una vida que no era la que yo quería, que no era la elegida. Sentía que había algo que no estaba bien, mucha incomodidad, mucha insatisfacción, tristeza. Como pensar, esto así va a ser el resto de mis días, como que pensar en eso ya me generaba mucha frustración, esa es la palabra, frustración, porque no me veía ejerciendo de esa manera, viviendo esa vida, mucha desconexión conmigo misma, trabajaba muchas horas y no me estaba pudiendo ver. No me estaba pudiendo ver a mí misma, estaba muy desconectada de mí. A pesar de que ya en esa época meditaba, leía libros de desarrollo personal, hacía cursos de meditación, de esto, de lo otro, pero como que no lograba encontrar esa respuesta de qué era lo que me estaba pasando, porque seguía buscando afuera. Como que decía, bueno, ¿será que cuando gane más dinero, cuando estés más insertada en el mundo laboral, cuando lleguen las vacaciones, cuando me compre tal cosa, y siempre como
postergaba ese bienestar para en algún momento en el futuro que ya iba a estar mejor. Bueno, cuando termine la especialidad, bueno, cuando pase... Me pasaba eso con las guardias que, bueno, en Argentina se le dicen guardias mandato, porque son guardias en algún punto obligatorias que tenés que hacer durante 7 años en este momento, creo que ahora lo prolongaron. Son 2 guardias por semana en hospital público durante 7 años una vez que terminás la residencia. Y la verdad es que me imaginaba los próximos 7 años haciendo eso y me querían matar. Pero bueno, igual a lo mío excedía no solamente la guardia, que a mí me costaba un montón. En algún momento me parecía divertida la parte de urgencia. ¿Quién no veía emergencia? Era Sí. divertido, hasta O que sea, hasta que lo atenta con tu vivís, salud, tal hasta cual. que lo vivís y el... O sea, no está... a mí me gustaba mucho la unidad coronaria, me gustaba la urgencia, me gustaba la UCO, me gustaba tratar el infarto, la insuficiencia cardíaca, todo eso me gustaba mucho, lo que no... Lo que yo siento que era demasiada carga de trabajo, muy poco el valor que se le da a ese Mal trabajo, remunerada. muy mal remunerado. Entonces es como que tenés que trabajar en 3 lugares diferentes, vas de un hospital a otro, haces guardias, si querés ahorrar, si querés construir algo en tu vida, tenés que como cada vez trabajar más para tener ese intercambio. Y no hay un intercambio equilibrado todo lo que el médico pone de sí, del cuerpo, de lo físico, de noches sin dormir, de estrés, que te quedan las coronarias ahí en una urgencia. No está bien remunerado el trabajo, entonces yo siento que no hay no lo vale, digamos, no lo vale. Y bueno, y ahí fue cuando me empecé a hacer muchas preguntas, como que ahí se me empezaron a llenar de preguntas la vida porque no me sentía bien, no me sentía para nada bien. Y eso hizo bendita incomodidad, porque toda esa incomodidad me hizo empezar a mirar para adentro, empezar a mirar qué es lo que yo realmente quería, ¿no? Y ahí empezó el viaje. ¿Qué, ¿qué sentís vos? Bueno, un poco lo que estabas diciendo, pero ¿qué te estaba pasando en el cuerpo en ese momento, no? Porque esto para el afuera se veía como perfecto, ¿no? Porque de alguna manera las personas que estamos en esos ambientes estresantes de la medicina, vos para el afuera te mostrás entera, ¿no? Como podés con esto, resolvés, urgencia, ta. Pero ¿qué estaba pasando adentro tuyo? No, yo estaba hecha pedazos. Y solamente las personas que están muy cerca mío saben realmente lo que estaba padeciendo, porque además no era solamente un tema físico de esto de no poder ni tragar ni tolerar el agua porque me dolía la panza. Tenía la panza hecha un globo. No tuve un SIBO de casualidad. Bueno, el tema de las palpitaciones era muy incómodo porque después de un tiempo dejó de ser solamente antes de entrar al quirófano, sino que era en cualquier momento. No sé, estaba en una cena con amigos y él estaba el corazón ahí a fondo. Y realmente me hacía sentir muy mal porque por ahí duraba un rato largo y eso a mí me generaba un estado anímico de bajón, porque digo, che, ¿qué me está pasando? Después supe que no tenía nada orgánico y bueno, por lo menos me calmaba diciendo que estaba todo bien, que era algo de la cabecita, como decía mi amigo el cardiólogo, Sebas Tanga, mi amigo anestesiólogo, que nada, que realmente no tenía nada, pero era un mensaje, era una señal de que yo no estaba yendo por buen camino. Y después esto que cuento del tema del insomnio, o sea, los días que podía dormir en casa no dormía bien, me despertaba a la madrugada, me costaba conciliar el sueño, se me caía el pelo, tenía la piel súper grasosa, era como una bomba de tiempo ahí estallando, y flaca, porque claro, no toleraba nada de lo que comía. Nada, la verdad que miro fotos de esa época y me dan ganas de abrazarme. Qué tierno. Bueno, vos sabés que a mí por dentro me pasó esto de insomnio mucho. Insomnio hasta tener que recurrir al Zolpidem, al Alplax, al Clonazepam para poder dormir, porque no me costaba mucho dormir. Yo usé CBD, que fue lo que me salvó la vida. También Gracias, CBD, al final empecé a usar CBD y bueno, hasta que dije, no, o sea, que tengo que empezar a medicarme para poder
tolerar o soportar mi estilo de vida y mi trabajo. No tenía ningún sentido. Igual Era me como, encanta lo que estás diciendo, porque hay un gran porcentaje de la población que está en esa situación, anestesiándose, ¿no? Sí. Con placeres mundanos que duran 2 segundos, o con ansiolíticos, o con alcohol. La dopamina barata para poder soportar la vida de mierda que llevan, total, ¿no? que también lo viví, ¿no? Ojo porque no juzgamos, sino que lo decimos desde un lugar de estuvimos ahí y ahora lo vemos desde la vereda del frente, porque gracias a un proceso hermoso que atravesamos, hermoso y desafiante a la vez, hoy estamos viéndolo desde otro lugar y vemos a esas versiones nuestras del pasado y tenemos muchas ganas de ir a abrazarlas. Pero yo también, tomaba la copita de vino a la noche con mi pareja para relajar, para aflojar el sistema nervioso, porque era lo único que me relajaba. Tomaba Alplax para dormir o Solpidem porque me costaba conciliar el sueño, o me dormía y me despertaba a la madrugada. Y esas cosas, y tapar vacío, tapar como ese vacío emocional de sentirme muy mal con todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, con dopamina barata. Me compraba cosas, llenaba vacíos con compras, con redes sociales, con alcohol, con otras vínculos que nada que ver. Bueno, capaz. Eso sí, yo también. Pero a mí, al revés, o sea, diferente de lo que te pasó a vos, yo todo este proceso lo transité en simultáneo con el descubrimiento de la medicina ortomolecular. Entonces lo que yo hice fue empezar a aplicar lo que estaba aprendiendo en mi salud, y desde ese lugar es que dije, listo, o sea, se puede hacer las cosas de otra forma. Total. No es necesario recurrir al coso al vademecum de farmacología para tratar síntomas. Entonces, esa fue por ahí lo distinto, que sí, en otro momento lo hacía antes, ¿no? Total. Antes de estar hecha pelota, sí, es como que trataba de paliar un poco el malestar que me generaba la demanda laboral. Sí, tomando, bueno, con el alcohol, que bueno, me encanta el vino, pero digamos que el exceso es el problema, ¿no? Totalmente. A mí me pasó lo mismo porque yo empecé como con cambios estaba muy inflamada, me pasaba de que tenía periodos en los que me costaba mucho ir al baño, periodos en los que iba demasiado, como que mi sistema no estaba equilibrado. Tenía periodos de mi ciclo menstrual en donde pasaba un mes entero en el que no me venía, había una desregulación hormonal zarpada, entonces ahí empecé como en una búsqueda de, bueno, hay cosas que tengo que cambiar, y empecé por la alimentación, empecé por la actividad física, empecé por esas cositas, como es lo que siempre digo, la base es esto, el cuerpo. Entonces ir a enfocarse en eso que sabes que de alguna manera te va a empezar a devolver el equilibrio, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a meter en el mundo de la nutrición, de la alimentación antiinflamatoria, y empecé a descubrir que se podían tratar síndromes metabólicos cambiándole la alimentación a una persona, que podías revertir la diabetes tipo 2, cambiándole los hábitos a una persona. Fue como una patada a la estantería de todo lo que venías haciendo como cardióloga, ¿no? Indicando estatinas. Exactamente, porque yo era la cardióloga que en el consultorio te decía que no comas sal y que no comas huevos, pero desde la ignorancia, ¿no? Desde repetir lo que mis jefes que me habían formado repetían, ¿no? Entonces, cuando empecé a profundizar en eso, cuando empecé a ampliar esos conocimientos, todo eso, que fue un proceso que empezó en mí, lo empecé a trasladar después a la consulta, ¿no? ¿Y qué te daba más miedo soltar? Porque bueno, ahora estamos yo estoy abriendo mucho preguntas en Instagram del miedo, porque noto de conversaciones que tengo con colegas por privado, de que una de las cosas más desafiantes es vencer el miedo, ¿no? El miedo a dejar de hacer lo que nos tiene en una situación de comodidad y de una falsa inseguridad, el miedo a la exposición, el miedo a abrirse al mundo privado porque uno no sabe cómo hacerlo, el miedo a estar solo, el miedo a lo que van a decir. Entonces, de pronto, nosotras también transitamos esos miedos, pero seguro que hay uno puntualmente que es como el miedo. Sí. ¿Cuál fue tu gran miedo? Mi gran miedo fue a la exposición. Yo, aunque no parezca... Aunque la vean acá con Barrera grabando videos en la playa y la gente pasa y la mira, ella tenía miedo a la exposición. Tenía mucho miedo a la exposición. De hecho, siempre fui una nena tímida, una persona que no era que iba a salir así a hablar y a exponerme,
Sí, tengo una personalidad así como soy bastante clara en lo que quiero y voy por eso, pero no soy una persona que le guste la exposición. De hecho, me da mucha vergüenza, o sea, me daba más vergüenza, ahora cada vez menos, algo que lo voy trabajando y lo voy mejorando, pero me daba mucha vergüenza la exposición. Y el miedo más grande para mí era qué iban a pensar los colegas de mí, que yo era la cardióloga que trabajaba en la UCO y de repente estoy en Instagram hablando de Haciendo alimentación, brujería. haciendo brujerías, hablando de alimentación y hablando de esto, como que me daba mucho miedo la exposición y lo que tuve que soltar fue la búsqueda de reconocimiento externo. O sea, que me importe poco y nada lo que el resto piense de mí y la única persona que me importa que me reconozca soy yo misma, ¿no? Pero bueno, eso fue un proceso. Bueno, yo tuve mucho miedo al tema económico, que bueno, en mi vida el tema del dinero ha sido como un gran tema, la valoración personal y el concepto de dinero y bueno, toda una historieta que vengo trabajando y que también transmito porque es clave entender cómo es el vínculo con el dinero, cómo debe ser. Pero al margen, mi miedo era ese, porque, digamos, es una especialidad en Argentina que dentro de todo, más allá de que el trabajo es muy sacrificado, está bien remunerada en comparación a otras especialidades. Entonces, de hecho, hay muchas personas que terminan eligiendo esa especialidad porque por lo económico. Tal cual. Entonces, de pronto, mi mayor miedo era, bueno, ¿cómo me voy a sostener? Entonces, bueno, fue como vencer un poco eso, hacer algo más de transición, empezar a hacer sueros en el consultorio, empezar a sentir que estaba segura, de que nada, que realmente yo podía ganar el pan de otra manera y no únicamente haciendo anestesia, pero fue un proceso de casi 1 año y medio. Bueno, a mí, con respecto a esto que decís del dinero, que me parece muy interesante que lo traigas, porque a mí lo que me pasó no fue miedo a sostenerme, porque siempre he sido como muy emprendedora en mi vida, desde muy chica. O sea, como vendía bolitas de fraile en el barrio, tocando puerta por puerta cuando era chica. Entonces como que siempre tuve esa energía de emprender, ¿no? Y como que sabía un poco hacia dónde iba. Al principio no tenía muy claro esto de cómo va a ser mi consulta, cómo la voy a ofrecer, cómo realmente puedo ayudar a las personas, cómo voy a acompañar, qué valor le pongo, qué valor no le pongo, como ese miedo más de cuánto vale, cuánto no vale. Pero siempre he tenido como esos trabajos puente. Vos decís, tengo este trabajo porque me sostiene, pero yo no pierdo el foco de que voy para allá y uso ese dinero para invertirlo en los cursos que quiero hacer, en las mentorías que quiero hacer, en que alguien me coache, como que siempre he tenido un objetivo de, che, voy para allá y esto sé que no es para siempre, sé que es pasajero. Entonces he tenido como esos trabajos porque he pasado de estar en la UCO a ir a trabajos más livianos, no tan demandantes energética, físicamente y de tiempo de laburo, porque quizás prefería ganar menos, pero estar más tranquila y ese dinero seguirlo invirtiendo hacia donde yo voy. Entonces, quizás que le puede servir a alguien que esté escuchando del otro lado, que es, no necesariamente podés quizás mañana ya estar en el trabajo de tus sueños, y ese trabajo que tenés hoy, agradecerlo e ir a ese trabajo agradeciendo y con la energía de como si realmente estuvieses en ese trabajo que vos deseas, porque eso te está financiando, está financiando el paso hacia tu versión del futuro. Entonces, un poco eso, quizás te puede servir de consejo, que es como un poco lo que yo hice. Pero también el tema dinero, que podemos venir con otro video hablando sobre eso, también ha sido un tema de mi vida, ¿no? Sí, yo de todas maneras también hice una transición. Dejé todo el trabajo en privado, me dejé solo las guardias de mandato, como contaba recién, en hospital público, y después de un par de meses que hice lo mismo que vos, me formé y empecé a hacer el consultorio. Ahí fueron pasos, no es de un día para el otro, dije, me agarró la loca, dejo todo, no, fue como un proceso interno también de sentir seguridad, porque otra cosa que escucho
hablo de vuelta de médicos, pero puede pasar en cualquier, no sé, un contador que quiere hacer, dedicarse a hacer yoga, no sé, se me ocurren mil cosas. Pero digo, una de las cosas más importantes es ganar confianza, porque otro de los miedos muy claves en el mundo del médico que quiere salir y abrirse al mundo funcional es el miedo a no poder abordar un paciente, a no tener las herramientas, a no ser suficiente, a no haber hecho la suficiente cantidad de formaciones para tener toda la información que necesita para atender un paciente. Y eso en realidad, con el tiempo, hoy, con el diario del lunes, podemos decir que no es así, Sí. que no es el exceso de cursos lo que te da la seguridad, sino tener un grupo, una tribu en donde vos te puedas apoyar, ¿no? Total. ¿Y qué sentís vos? ¿Cuál sentís vos que fue como el punto de inflexión? ¿Y qué creencia tuviste que derribar ahí para salir para ir hacia la nueva Julia, ¿no? Porque esto que decís vos es un proceso y es hermoso verlo así, porque por ahí el que está del otro lado cree que un día nos despertamos y dijimos, yo voy a hacer medicina funcional y yo voy a hacer esto, y que estamos acá en la playa grabando videos. No, Ojalá. es un proceso, y es un proceso en el que día a día vas tomando pequeñas decisiones que te van llevando a transformarte en esa persona que vive esa vida que vos querés. Las microdecisiones. No, mi punto de inflexión fue que mi corazón ya me estaba al punto del paro. O sea, o le prestaba atención o la quedaba ahí, el socio me tenía que reanimar. No, realmente cuando yo me di cuenta de que no le encontraba la vuelta a la... O sea, lo último que hice dentro de lo que es la medicina alopática fue ir a un cardiólogo especialista en hemodinamia, en la dentista, que yo siempre me atendí ahí porque también nací ahí. Y me dijo, bueno, vamos a meterte en hemodinamia para, bueno, inspeccionar a ver qué hay. Y yo dije, pero ni en pedo me meto en hemodinamia. O sea, no saben lo que tengo y me quieren meter a ver qué hay para facturar ahí la ablación. La ablacioncita. Dije, ni en pedo. Y ese fue el punto de inflexión que dije, bueno, esto es mi cabeza, esto es mi alma hablándome de que acá no tengo que seguir. Y bueno, empecé a organizarme como para de a poco, en la medida que yo me vaya sintiendo segura económica y también a nivel profesional, decir un día, bueno, me tomo una licencia y finalmente nunca volví. Pero bueno, ese fue el punto de inflexión, mi cuerpo tocando la puerta. Hermoso. Mi punto de inflexión creo que fue el año pasado. Es verdad, el año pasado, es como verdad. el grosso ahí que dije, chau, se va todo al todo. Fue el año pasado, marzo más o menos, a esta altura de esta época. Yo tenía montado un centro ya con mi hermana y con mi ex pareja, donde íbamos a hacer medicina funcional en equipo. Trabajaba en un centro donde hacía ergometrías, trabajaba un poco de cardióloga funcional. Y fueron los honguitos, en un proceso con honguitos, con micro y macro dosis, que me di cuenta de cómo todo eso me pesaba, como todo eso me pesaba en la espalda. Yo vivía con dolor de espalda, trabajaba un montón, muy manija. Después me decía a mí. Y tenía como muchos proyectos abiertos todo el tiempo, como todavía me costaba, creo que el punto de inflexión fue dejar de identificarme con el personaje de la médica. La médica de guardapolvo, como verán, ya no hay ningún video en mis redes sociales con guardapolvo, con bata, con nada de eso. Como terminar de soltar esa identificación y de decir, a pesar de que todo esto, que en algún momento era lo que yo creía que quería, que tiene más que ver con ese personaje que ya no soy más, soltarlo. Y creo que la creencia que tuve que terminar de soltar es, no importa lo que piense mi familia, no importa lo que piensen mis padres, no importa lo que ellos esperan de mí o lo que el entorno espera de vos, porque en realidad esas son historias que nosotras nos contamos en nuestra mente, ¿no? Como vamos a decepcionar a alguien, vamos a defraudar a alguien porque suelto todo esto que armé y que me llevó tiempo, esfuerzo, dedicación, para ir a vivir esa vida que realmente quiero, ¿no? Y creo que fueron pasitos para mí, fueron como, primero solté la UCO en un momento, después solté el consultorio, y el año pasado solté absolutamente todo. Marido, centro médico, la clínica. Casa, todo, provincia. Todo junto. Todo. Bueno, lo de la creencia, que eso no te dije, pero la creencia
fue un poco como la tuya, como esa creencia de que si hacía algo diferente me iba a ir mal. Sí, Como no, vos tenés que estar acá, Mm. porque tu mente te dijo que el caminito era Sí. ese. De pronto fue como enfrentarme a que mi cuerpo me estaba avisando Sí. que no era por ahí. Totalmente. Y gracias. Gracias, cuerpo. Gracias, cuerpo. Y bueno, ¿qué fue lo más incómodo? Uf, la incomodidad de habitar el vacío, de cuando soltás todo, porque a la mente le gusta predecir, le gusta saber qué va a suceder, y yo tenía por ahí una mente que sabía que iba a ser de acá a fin de año, todo programado, todo organizado. Y soltar todo y empezar a habitar el vacío, ese vacío de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer el mes que viene, y dar lugar a que surja la creatividad, que surjan cosas nuevas, que lleguen las oportunidades, y eso es tremendamente incómodo. Cuando vos sacas a tu cuerpo, a tu sistema nervioso y a tu mente de un lugar que es totalmente conocido, predecible, que estás en piloto automático, un piloto automático donde estás muy incómoda con el cuerpo desregulado, pero a la vez la mente está tranquila en ese lugar porque es lo conocido. Cuando te sacas de ahí y te llevas a un lugar que la mente no sabe qué va a suceder y pateas el tablero de alguna manera, aparece el miedo a la incertidumbre. El miedo a habitar el vacío. Nos cuesta mucho habitar el vacío, la incertidumbre, las transiciones de pasar de ser una persona a ser otra nueva. Como esa transición es muy, 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 muy incómoda. Y creo que en esos momentos para mí fue clave estar en espacios de mentoría, tipo el año pasado que estuve en Ágora, que estuve en La Leonera, que estuve con varios espacios así de mentoreo, seguirme trabajando a mí, aprender a sostenerme, a regular mi sistema nervioso, que bueno, es un poco todo lo que estamos poniendo en práctica, ¿no? Sí. Que es lo que compartimos en nuestros espacios. A mí me pasó que lo más incómodo fue que me sentía muy sola, porque yo de hecho venía de una especialidad que no tiene nada que ver con lo asistencial, y realmente no tenía ni idea de cómo arrancar, como que hice la historia clínica como podía, o sea, empecé a medio a improvisar un poco como yo creía que podía hacerlo, no desde un lugar de como que no me importaba, sino, digamos, inventándome mi camino de cómo yo lo quería hacer. Y eso fue muy incómodo porque me sentía sola y no tenía a quién preguntarle, ¿no? ¿Dónde ¿A quién sacarme recurrir? dudas? ¿Dónde decir, che, ¿y esto cómo lo haces vos? Estaba muy, muy solari. Y eso, por eso un poco también trato desde ese lugar invitar a los colegas a Ágora, porque la soledad es fuertísima cuando uno hace un cambio tan abrupto, ¿no? Sí, que de hecho siempre lo hablamos cuando nos reunimos en Ágora, siempre hablamos de eso, de lo lindo que se genera entre nosotras, porque es como que venimos y compartimos, ¿no?, lo que nos pasa, nuestras experiencias. Y esto que decís vos, la tribu es clave cuando estás en un proceso de transición, sentirte sostenida y acompañada por alguien que ya haya pasado por lo mismo que vos estás pasando, y que te sepa acompañar y sostener. Eso para mí es fundamental. Y después esto de la incomodidad que le genera a la mente, lo que vos dijiste recién, de abrir un camino que es único y es propio, que no lo conoces porque no está marcado, no hay otra persona que haya hecho lo mismo que haces vos. Entonces, como es único, como es tuyo, no está marcado, no lo conoces, lo vas descubriendo en el camino. Claro, pero ¿cuál es el manotazo ahogado que muchas personas hacen y que de hecho yo en algún punto también hice? Fue querer copiar a lo que estaba haciendo el resto porque eso estaba bien, pero después te das cuenta de que está bien lo que vos haces porque ninguno es igual o sea, ninguno le gusta lo mismo, ni ofrece lo mismo de la misma manera, aunque realmente tu propio proceso tiene que ser lo que vos compartís, porque la gente te va a elegir por quién sos, no si copias. O sea, yo puedo ofrecer exactamente lo mismo que vos y va a ser igual diferente. Sí. Entonces, eso también es clave, ¿no? Como empezar a tener un poco más de autonomía y de liderazgo, ¿no? Sobre tu propio proceso. Escucharte no sé si me a expliqué vos. bien, se me trabaron las palabras. No, escucharte a vos, escuchar tu propia voz, porque hoy hay mucho mentor, mucho coach, mucho que te dice, tengo la fórmula, si haces esto vas a facturar $50,000 por mes, Mentira,
porque, porque tu fórmula es tuya y a vos te va a ir bien en función de vos conectes con con tus propios dones y tus propios talentos y vos los pongas al servicio del mundo, pero para eso te tenés que escuchar a vos, no escuchar al coach, al mentor. Y que aparte te está poniendo un límite. Exactamente. Y así podés facturar más. Claro, y además es porque no se trata de un número o no un número, sino se trata de que alguien te acompañe y te sostenga en el proceso mientras vos vas descubriendo cuál es esa forma que es única tuya con la cual vas a salir a compartirte con tus servicios, ¿no? Y eso lo vas a descubrir con tu propio proceso, que es lo que nos pasó a nosotras, porque nosotras lo que hoy ofrecemos es resultado de todo este proceso. Nuestras consultas médicas, nosotros compartimos en nuestras consultas consejos y cosas que nosotras hemos atravesado por el cuerpo y que conocemos desde la experiencia también, ¿no? Y ya identificamos cuando viene una persona que está con el sistema nervioso totalmente desregulado. Yo quizás en una entrevista o en una charla de consulta hablo con esa persona y ya sé cómo va a estar el laboratorio, ya lo percibo de alguna manera, ¿no? Porque tiene que ver con todo eso, tiene que ver no solamente con ir a mirar analíticas o decirte qué es lo que hice yo para que vos vayas y hagas lo mismo, sino es yo acompañarte a que vos descubras cuál es tu forma, cuál es tu camino, porque el tuyo es único y no se trata de copiar, ¿no? Tal cual, por eso no hay ninguna receta de cocina para nada, digamos. Podemos compartir experiencia, nosotras y todo el mundo que quiera ayudarte en algo. Puede compartir su experiencia, pero nadie tiene la bola de cristal. Es algo que uno va descubriendo comunicándose minuciosamente con su cuerpo y con su corazón. Sí. No te entiendo la letra, pero voy a tratar. Pero no seas mala. ¿Qué es lo que nadie te dice cuando empezás este camino? ¿Ves que entendías bien? Bueno, ahí, porque estoy entrenada a leer letra de médico. ¿Qué es lo que nadie te dice cuando empezaste este camino? Que se puede, que no hay que tener miedo. Que en realidad, si a mí me hubieran dicho, Julia, escuchá lo que te dice tu corazón, de verdad, no es algo místico, escúchalo. Capaz que hay varias cosas que hubiese hecho diferente, pero nadie te dice porque, sobre todo en el mundo de la medicina, pocos comparten, ¿no? Sí. Es un sector complejo, donde hay mucho egoísmo. Entonces, de pronto, encontrar un colega en el cual podés compartir y sentirte acompañado no es algo habitual. Sí. Como que hay mucha competencia, que creen que, no sé, que no hay tribu. Si no te comparto, yo voy a ganar más que vos o voy a tener más pacientes que vos. Y sí. O se pelean por los pacientes. Claro, es una ridiculez. Entonces creo que si me hubieran dicho que... Yo creo que si tuviese que ir al pasado a hablar con la Ana del pasado, le diría que se disfrute el proceso. Bueno, eso es hermoso, sí, re. Que se disfrute el proceso. Es que no es fácil porque no la estás pasando bien. Porque la mente quiere que todo sea ayer. Y más personas como nosotras que somos exigentes, que somos un poco ansiosas y que somos manija y que... Controladoras, ¿no? Como queriendo controlar. Desde el control queremos que todo sea para ayer. Entonces te olvidas de disfrutar el proceso y estás solamente enfocado en el resultado. Y en realidad el resultado son instantes, porque cuando llegue ese resultado vas a querer el que viene después. Entonces... aprender a disfrutarse del proceso, que es un poco lo que estamos haciendo ahora nosotras con todo lo que estamos haciendo, es, aunque seguimos en proceso, nos lo estamos disfrutando y cuando nos damos cuenta de que se nos va la manija, nos volvemos a traer y una le recuerda a la otra y en la tribu, en Ágora, en los espacios de mentoría, también nos recordamos eso, de que estamos en proceso y que está bien por ahí tener miedo, flaquear, dudar y seguir trabajando esa confianza en uno mismo, que esa confianza se va logrando con la práctica. A medida que vas avanzando vas ganando confianza. Nadie gana confianza estudiando y leyendo adentro de una habitación encerrada. La confianza se gana en la cancha. Haciendo. Venciendo el miedo. Total. Y otra cosa importante es que nunca vas a dejar de tener miedo. El miedo siempre está ahí porque el miedo es la barrera o es el límite que te pone tu mente. Y a medida que vas venciendo miedo, aparece otro. Y viene el que sigue, y viene el que sigue, que es como
el límite máximo, ¿no? Que dice, está en el libro de Tu Gran Salto. Habla sobre el límite máximo y de que el límite máximo está marcado por tus miedos, que son las limitaciones de tu mente. Claro, porque en realidad cuando uno siente un llamado a hacer algo diferente, es que es por ahí. El tema es que estamos muy mal acostumbrados a escuchar y darle mucho peso a lo que nos dice la mente, porque es un Sí. sistema de creencias que traemos desde siempre, desde donde nos Total. criamos, al colegio al que fuimos, nuestra familia, nuestros vínculos. Entonces, de pronto, creo que uno de los mensajes más lindos de traer es que de verdad cuando te pica el bichito de hacer otra cosa, prestar atención, no importa que tengas miedo, ¿no? Empezar a registrar lo que te dice la mente, trabajar con herramientas de condicionamiento, o sea, hay un montón de cosas para hacer para no darle bola a la mente, pero cuando te pica el bichito, no lo dejes pasar, porque es un llamado de tu alma, básicamente, ¿no? Cuando el cuerpo te está diciendo algo, te está llamando a algo, la mente va a intentar frenar, justificar, postergar, posponer, pelearse con el afuera, echarle la culpa al entorno, al ambiente, al gobierno. Y en realidad no es por ahí, o sea, lo que tenés que escuchar es esa voz de tu intuición que te habla a través de tu corazón, con claridad, sin duda. Y una pregunta muy interesante que sigue ahora, que ya la estuve leyendo antes para poder entender la letra. Ay, no seas mala. Mira, voy a sacar una foto y les voy a mostrar que mi letra no está buena. Lo que pasa es que la virome no estaba buena. Mala que sos. ¿Qué error sentís que repetiste varias veces, además de lavar los huevos? Ya no los lavo. Desde que te fuiste de casa Guerrera, no los lavo. lava los huevos. Ya Si no. hay un tip de salud que no les ha pasado, es lavar los huevos. Me vendes mal. Qué maldita bastarda. Yo el error que cometí y que recién ahora estoy logrando trabajar es trasladar la manija a este estilo de vida que yo pensaba que era, ay, me voy a hacer mi trabajo privado y voy a tener mi tiempo y voy a hacer esto y yo me voy a organizar. Y a veces es un arma de doble filo porque con una persona exigente y manija, como solía ser yo, lo estoy trabajando, estoy en el proceso, de pronto no había horario. Entonces, me voy a correr que así venís más al centro. Sos tu peor jefa. Soy mi peor jefa porque soy re manija, entonces de pronto estaba trabajando fines de semana, estaba trabajando desde que me levantaba hasta que terminaba el día y eso fue un poco lo que me trajo a replantearme, che, ¿qué onda? Porque no era la vida que vos pensabas que ibas a vivir, ¿qué está pasando? Y bueno, tenía que ver con la exigencia. Totalmente. Bueno, ¿Vos? me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, llevé como ese ritmo de vida. Pasa que cuando venís de un ritmo de vida muy subido allá arriba y después de repente tenés la libertad de manejar tus tiempos, tus horarios y poder bajar ese ritmo, eso no sucede porque el cuerpo está habituado a ese automático. Entonces, de alguna manera te termina rearmando la misma realidad en otro contexto diferente. Entonces hay que estar muy atento. Porque además lo que suele pasar es que como es tu negocio, decís, no, si yo no estoy haciendo, se me viene abajo o no lo levanto. Sí, no Entonces, voy a generar. de repente te la pasas estudiando porque una parte de vos te dice que si no haces el último curso que salió al mercado, sos un inútil y no vas a poder ayudar a tus pacientes. Te encontrás haciendo todo vos porque por ahí todavía no tenés el dinero para invertir en una asistente o secretaria. Entonces de pronto te pasás todo el día estudiando, trabajando y no hay lugar para el disfrute. Y un poco creo que el objetivo también de esta vida es aprender a disfrutar aún trabajando y haciendo las cosas que uno le toca hacer. Sí, disfrutarse del proceso, es lo que hablábamos recién. Bueno, sí, yo también, como ese mismo error. Me toca a mí preguntarte. Sí. No te entendés la Sí, letra. no, boludo. Quiero saber dónde quedaste, qué tarada. Ay. ¿Qué te hubiera gustado entender antes? ¿Esto no me lo preguntaste a mí? ¿Qué me No. hubiese gustado entender antes? Calibrar mi sistema nervioso. Aprender a regular mi sistema nervioso desde el minuto 1, desde que el momento que estaba en la guardia y me di cuenta de que ese no era mi lugar. A partir de ahí, empezar a regular mi sistema nervioso. Eso es, por ahí tendría que haber empezado. Eso siento que es como lo más importante. Sí, lo que pasa es que si hoy yo le tuviera que decir algo a una persona que está como en esta situación que pasamos nosotras, no alcanza con meditar una vez al día, no alcanza con ir un ratito el sábado a la tarde a poner los piecitos en los bosques de Palermo. Tenés que pasar la mayor parte del tiempo
regulando tu sistema nervioso, porque desde ese lugar te van a caer las ideas, vas a magnetizar a tus pacientes, vas a tener como mucha más lucidez para tomar decisiones, claridad. Entonces, si tenemos que dar un consejo hoy, es pasar la mayor parte del tiempo calibrando tu sistema nervioso, que ahora vamos a compartir un poco cuáles son las herramientas. Lo más que puedas. Lo más que puedas, enfócate ahí en calibrar tu sistema nervioso. Estés donde estés. Como que tiene que ser tu prioridad. Tu prioridad tenés que ser vos. Y bueno, esta pregunta que viene habla un poco de esto. ¿Entendés la letra? Sí. Como que abrimos un poco a esto que acabamos de decir, como qué cambió cuando empezaste a escuchar tu cuerpo y qué rol tuvo el sistema nervioso en este proceso. Hermoso. Todo el rol tuvo. De hecho, es lo que estamos trabajando ahora que estamos juntas acá, porque bueno, Ana vino el año pasado de visita en septiembre y yo recién acababa de lanzar el curso de sueroterapia y estaba re loca. Bueno, vos sos la que me lo transmitiste. Sí, estabas re desregulada. Estaba re pasada y miren dónde estaba viviendo acá también, ¿no? Como que patitas en la arena. De repente decís, ¿cómo puede ser? Esta piba vive en el paraíso y está así. Pero porque en realidad la jaula es la mente. Entonces por eso es tan importante calibrar el sistema nervioso para dejar de prestarle atención a tu mente y estar como en una frecuencia más elevada, porque la mente siempre te tira a bastardear, ¿no? Te tira escenarios re catastróficos constantemente. Entonces es un entrenamiento no darle atención. Lo que pasa es que cuando vos estás en sistema nervioso en alerta y en supervivencia, ahí se activa tu piloto automático, y tu piloto automático son todos los patrones, las creencias y tu forma de moverte en el mundo que vos aprendiste de tu entorno, el entorno en el que te criaste. Y ese patrón es muy destructivo porque en algún punto te pone en estado de supervivencia y todo es un potencial peligro. Y desde ahí te estás moviendo desde el hacer, forzando o empujando la realidad, en vez de ir hacia adentro, calibrar, cambiar tu frecuencia, que llegue la claridad, porque desde el estado de supervivencia no hay claridad. Solamente se acciona desde un lugar de todo es amenaza, todo es posible amenaza. Bueno, como cuando te va a pasar algo, no sé, te va a correr, no sé, vamos a remontarnos al hombre primitivo, pero no sé, ves que alguien te está corriendo, lo que sea. Te persigue un león. Tu sistema nervioso está pensando en te tengo que ayudar a que llegue sangre a todos los órganos para salir corriendo y luchar por tu vida. Claro. Y de pronto no hay capacidad de tomar una decisión acertada, de no escuchar hay el corazón, ni tu intuición cuando estás corriendo. Exacto. Y eso es un poco como vive la mayoría de las personas hoy en día, como en esa sensación de estar corriendo constantemente. Total, y la mente con escenarios catastróficos y las decisiones todas se toman desde ahí. Todo es amenaza, todo es peligro y tengo que salir corriendo, entonces desde ese lugar se toman muy malas decisiones para con todo, para con el cuerpo, con tu trabajo, con tus relaciones, con tus vínculos, y es como que la realidad se te empieza a poner cada vez más densa y más pesada, ¿no? Sí. ¿Qué significa para vos estar en coherencia? Es hermosa esta pregunta. Esta se me ocurrió a mí. ¿Es una competencia esto? ¿Esto es una competencia? Bueno, justamente es lo que estábamos hablando hace un rato, que no tenía nada que ver con el video, pero bueno, yo me di cuenta un poco que mi corazón me habla cuando estoy en incoherencia. Es decir, cuando yo siento algo, pero mi mente me dice otra cosa y le doy bola a lo que me dice la mente. Eso es ser incoherente. Entonces, cuanto más regulas tu sistema nervioso, cuanto más en calma estás, más coherente te volvés porque más escuchás realmente a tu corazón. Pasa es que escuchar al corazón queda re místico, pero es como esa certeza de que lo que querés... Es lo que te dice el cuerpo un es poco. Es así, claro, es como que cuando estás como... Es lo que te decidí dice el bien, cuerpo. ¿no? Me saqué un peso de encima, eso es como la coherencia. Sí. Para mí es esto que acabas de decir vos también, es como mi cuerpo me está diciendo una cosa y yo por ahí con la mente me esfuerzo a hacer otra contraria. Eso es incoherencia total. O estoy deseando algo, queriendo hacer algo desde el corazón, desde la certeza, desde la intuición, y mi mente me manda a hacer otra cosa que no es la que quería hacer. Eso es incoherencia. Bueno, yo vivía en esa todo el tiempo. Sí. Por eso el cuerpo te habla, o sea, por a mí eso me hablaba, me daba la palpiteta ahí. Empieza pi, pi, pi. Total. ¿Y qué es lo que vos sentís que realmente, si tuvieses que compartir con alguien hoy, qué le dirías
que puede transformar a una persona? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Bueno, ¿Qué entendés es la lo que letra, re- pero no la pregunta. ¿Qué es lo que realmente sentís que puede transformar a alguien? Ya. ¿Qué le aconsejarías? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a conocer lo que uno realmente es o quiere, ¿no? En la vida, porque estamos muy condicionados por el entorno. La mayoría de nosotros hemos elegido carreras, trabajos, parejas, Sí, amigos, por el entorno, por esa presión social de hacer alguna cosa. Y muy pocas personas realmente se detienen a preguntarse si lo que están haciendo o lo que están eligiendo es lo que quieren, que es un total. poco estar en coherencia. Entonces Sí. lo primero es empezar a conocerse y para conocerse hay que pasar tiempo a solas con uno mismo, ¿no? Apagar un poco el bullicio El mundo externo. de afuera y estar un poco con uno Mm, mismo, y por eso las herramientas que compartimos siempre, Chamana Van, tipo el journaling, la sí, meditación, el cacao, que es una planta impresionante, sí. el human design o el diseño humano, que hemos hecho otro video hablando de esto, porque es una herramienta de autoconocimiento, cómo funcionás, cómo es tu energía, cómo tomas decisiones, a qué viniste a este mundo. Es como que conocerte. Conocer cuál es el personaje que de alguna manera, ese personaje que yo le llamo como el piloto automático, conocerlo en profundidad porque ese personaje de alguna manera te toma decisiones. Entonces, para transformar tu vida tenés que ir a conocer bien detalladamente a ese personaje, que es un proceso en el que estamos, para dejar de accionar lo que nos manda a hacer ese personaje, porque ese personaje nos mantiene en la vieja identidad, en la vieja versión y no te permite avanzar y evolucionar. Entonces, todo este conjunto de herramientas que estamos compartiendo van de eso, ¿no? De conocerse, de saber cuáles son las narrativas internas, cuál es ese diálogo, cuál es el diálogo que voy a dejar de nutrir, como una persona ahí que me está dando órdenes y dejo de obedecer esas órdenes, ¿no? Bueno, pero eso también es importante recalcar, que el cuerpo se pone tenso, ¿no? Cuando empezamos a dejar de prestar la atención a la mente, y es un gran desafío también sostenerse. Por eso es tan importante todas estas herramientas que compartimos, porque al menos lo que nos está pasando a las dos es que la mente se está poniendo, ahora ya no tanto, pero hasta hace unas semanas atrás estaba muy densa. Sí. ¿Y qué es lo que te sostiene? Todas estas cosas que Todas hacemos, las naturaleza, grounding, meditación, respiración, escritura, charlar, tener un espacio de contención, todo eso te permite decirle a la mente, mira, nena, a partir de este momento Mando yo. mando yo. Hermoso esto que decís porque siempre me sale esa frase, ¿viste? Hermoso esto que decís. Yo ya no te creo nada. Me mentís en la cara. Y Me aparte encanta. me estuviste ventilando que lavo los huevos. Maldita. Sépanlo. Bueno, re lindo todo esto que estamos diciendo porque todo esto, de alguna manera que es como resultado de todo nuestro proceso personal, es lo que compartimos en nuestros espacios, incluso con nuestros pacientes, es lo que llevamos y lo que ha cambiado la forma en que tenemos de ejercer la medicina. Ya no ejercemos la medicina como yo la ejercía en aquel momento en el consultorio de cardiología donde recetaba el enalapril. Entonces, y todo este proceso es algo que yo llevo a mi consulta, llevo a mis espacios y cada vez estoy profundizando mucho más, haciendo que mi propio proceso sea mi medicina y la medicina que comparto. Sí, tal cual. De hecho, creo que ni siquiera la forma en la que yo atiendo a mis pacientes hoy es la misma que hace un año atrás. Básicamente porque me invité a tratar de descubrir cuál era la causa o cuál era el mensaje que me traía mi síntoma. Y eso me llevó a las profundidades de... Un viajazo. Sí, un reviaje, y entonces es inevitable que yo no comparta estas cosas con mis pacientes. Quizás me paso una hora coacheando o hablando de cosas vinculadas a la mentalidad y el estilo de vida, y el suplemento y el laboratorio lo vemos 10 minutos antes de terminar la consulta, ¿no? Pero bueno, también veo que eso es lo que las personas están necesitando, al menos las que Total. llegan a nosotras. Sí. Entonces de pronto ya, como les decía, un suplemento está buenísimo, nos viene súper bien si está bien indicado, pero pasa un segundo plano si la persona no se siente bien en el entorno en el cual está, si se pelea con su pareja, si tiene un problema con sus hijos. Es algo que va mucho más profundo
que una estrategia de medicina funcional o el receptor que se pegotea Tal con la... cual. O sea, ya no importa, ¿no? Si la Sí. persona está mal. Sí, es como ha cambiado hemos cambiado nosotras y inevitablemente ha cambiado la forma que tenemos de ejercer la medicina. Es como que ya no podemos trabajar como antes. Y de hecho nuestras redes también. Yo Mm. hace poquito subí un video contando esto y a vos te está pasando un poco lo mismo. Sí. Que más allá que está buenísimo seguir comunicando lo que veníamos comunicando, porque hay gente que todavía no sabe todo el impacto del Sí. colesterol, que la estatina, que la no sé qué. O sea, está buenísimo seguir hablándolo, pero de pronto estamos hablando mucho más de meditación y de temas vinculados a la mentalidad y a las emociones, porque es lo que nos está pasando a nosotras. Y qué mejor que transmitir lo que estamos aprendiendo desde un Tal lugar cual. de, che, me está haciendo bien, te lo comparto porque me hace bien. Exacto, porque es como un poco volver a las bases, ¿no? Porque no sé si te pasa lo mismo, pero ¿qué es lo que vos estás viendo más frecuentemente en tus consultas? Y personas exigentes con el sistema nervioso desregulado. Igual, yo igual. Yo igual. Personas con el sistema nervioso totalmente desregulado, que vienen preocupadas por el colesterol y tienen un cortisol en 25. Y el colesterol pasa a un segundo plano. No, es que o sea, lo necesitamos ahí. te está ayudando. Sí, no lo saques porque Te está ayudando, no tome las estatinas. Sí, totalmente, es como que lo mismo, o sea, sistema nervioso desregulado, que ya estaría bueno que armemos un video donde hablemos sobre el sistema nervioso para que las personas identifiquen cuáles son los síntomas que esto provoca, porque si hay algo que te produce mucho daño en tu salud, no solamente en tu salud, sino en la calidad de tu vida, tiene que ver con un sistema nervioso totalmente desregulado. Sí, porque de hecho a mí me pasó, ahora hace poquito que empecé el proceso de depuración con FADA y de desparasitación, que nos hizo hacer como un test donde evaluaba a cada uno cuál era como su punto débil, y a mí me dio que tenía como la parte digestiva vinculada al sistema nervioso regulado. Y fue como, ¿qué? ¿Cómo a mí? Si yo voy a la playa a la mañana, claro, es de vuelta, ¿no? La jaula mental es la que te contribuye a tener el sistema nervioso desregulado, aún viviendo en el medio de la montaña y teniendo la cuenta bancaria llena. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo uno se aprende a gestionar. Total. Que eso es fundamental y bueno, armemos un video sobre eso. Sí. Si hay un consejo que te podemos dejar es: sé tu prioridad. Sé vos tu prioridad, vos regulando tu sistema nervioso, vos con tu cuerpo, con tu alimentación, con todo lo que hablamos siempre. Si vos te pones en el centro de tu vida y te empezás a escuchar vos, como que eso tiene un efecto dominó en el resto de tu vida, ¿no? Hay que ser valiente nomás. Hay que ser valientes, exactamente. Y para ir cerrando un poquito el video, vamos a hacer un ping pong final. ¿Entendés la letra acá? Yo creo que son palabras chiquitas. Acá la entiendo. ¿Qué preferís? ¿Cacao o café? Cacao. Y si tomo café, es descafeinado. Yo también, cacao toda la vida. Erradiqué prácticamente el café de mi vida porque hoy ese lugar lo ocupa el cacao, sí o sí. ¿Rutina o caos? ¿Hay alguien más rutinario que nosotras? Bueno, a mí me gustan las dos cosas. Igual rutina no es siempre a la misma hora. Sí, rutina es tener como un ritualcito de, no sé, me levanto y prendo el palo santo, me hago unos mates, me pongo a escribir. No es que siempre es a la misma hora, pero digamos, hay ciertas actividades que vos mantenés de vacaciones o no de vacaciones, total. Acá o en Argentina o en la China. Sí. Es como la rutina que puede sostener el caos que en algún punto somos, ¿no? Te tiro esa. Sí, me gustó. ¿Espiritualidad o ciencia? No, claro. ¿Qué dice? Espiritualidad, para mí la ciencia es una mentira. Sí, total. Es como, de hecho, la ciencia hoy está avalando muchas cosas, está basando en la evidencia. Basando en la evidencia muchas cosas que la espiritualidad viene diciendo hace muchos años atrás. Claro, bueno, la cuántica, mirá ahí tenés. La cuántica. La cuántica ahora la ciencia la está mostrando. Es la unión entre la ciencia y la espiritualidad, total. ¿Control o entrega? Bueno, hasta hace unos días control, ahora estamos en la devoción, practicando la devoción. Total. Bueno, yo estoy en la entrega total, o sea, como entregadísima. No queda otra. Entregadísima porque ya no me queda otra. ¿Exigencia o excelencia? Estamos trabajando en la excelencia. Exacto, soltando la exigencia y aprendiendo a habitar la excelencia. ¿Paz o intensidad?
La intensidad creo que no se va nunca. ¿Ok? No se puede. No Tengo se que puede volver todo. a nacer, pero cada vez más la paz. Estoy tratando de vivir más en paz. Pero porque estamos regulando y calibrando el sistema nervioso constantemente. Total. No puedes estar en paz con el simpático en A las full, nubes. con el cortisol en 80. Bueno, obviamente yo la paz, cada día más la paz. Y creo que todas las decisiones que he venido tomando hasta ahora en mi vida son en pos de ir hacia la paz. Así que eso, Bueno, esperamos que les guste mucho este ping-pong. este ping-pong de preguntas y respuestas. Si les gusta, déjenos en comentarios, así seguimos trayendo más videos Y de un este dedito, estilo. Un dedito ahí. apoyen el contenido. Apoyen el contenido. Seguiremos buscando nuevas escenografías para que disfruten Exactamente. con nosotras. Y para ir cerrando, Sí. al que le resuene un poco de esta forma de trabajar, ambas tenemos nuestros espacios. Yo tengo mi mentoría de Somos Humanas, que es un acompañamiento personalizado, donde incluyo todo esto que hablamos hoy, todas estas herramientas, y hago un acompañamiento íntimo con microdosis de psilocibina. Para romper estructuras rígidas de nuestra mente, para trabajar ahí la conciencia apoyados en el cuerpo y un sistema nervioso regulado. Y acá mi amiga Guarrera tiene su espacio, del cual soy parte, que me encanta, que es esa tribu de la que tanto hablamos, ¿no? Sí, es como un espacio que inicialmente la Julia vieja, exigente y basada en la evidencia, armó una mastermind con el objetivo de compartir información, pero se ha transformado en un espacio de transformación personal, que es inevitable que eso después se transmite a lo profesional. Cambio de mentalidad, empezar a conocerse, ver qué tipo de medicina querés ofrecer, desde realmente un profundo autoconocimiento utilizando el diseño humano y el tiempo a solas con vos. En primera instancia, para desde ahí poder armar tu negocio, tu medicina, tu proyecto, tu emprendimiento, lo que quieras, ¿no? Y dejar de moverte desde la exigencia y empezar a buscar la excelencia, que esa excelencia la vas a encontrar cuando te conozcas a vos mismo, ¿no? Tal cual. Hermoso. Esto que estás diciendo me encanta esto que estás diciendo. Bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Gracias. Adeu. Bye.